les voy a platicar a los que no tienen o no hemos tenido el gusto de compartir los espacios. Bueno, les comento, soy psicóloga, como ya les estaba diciendo ahorita, tengo ya muchos años en el ambiente hospitalario, hago intervención en crisis y urgencias psicológicas y bueno, recientemente también hice el diplomado de psicooncología aquí en IPSIARTE, lo cual pues me ayudó mucho como a fortalecer todas estas estrategias, ¿no? que necesitamos desarrollar justamente en este campo de la salud. Bien, pues vamos a identificar primero qué es una mala noticia, porque ya de entrada el tema o el concepto de mala noticia pues puede variar muchísimo de paciente en paciente, de familia en familia. Por eso es importante conocer su definición. Mala noticia en el contexto de la salud es aquella información que produce una alteración negativa en las expectativas de la persona frente a su presente o futuro y que además trae como consecuencia un déficit cognitivo, emocional y conductual. Creo que esto es sumamente importante porque vamos a partir de ahí para ver qué estrategias vamos a tener para la comunicación adecuada de estas malas noticias. La categoría de mala noticia siempre debe ser otorgada por el paciente y la familia, es decir, aunque nosotros digamos, bueno, de pronto para mí, por ejemplo, puede ser una mala noticia, no sé, un cáncer muy avanzado, en una etapa terminal, o, por ejemplo, la amputación de un pie en un paciente diabético. Sin embargo, por ejemplo, para un paciente una mala noticia puede ser que se va a tener que quedar hospitalizado 4 días más de lo previsto. Una mala noticia para un paciente, y no por eso lo vamos a minimizar, me explico, pero una mala noticia también para un paciente puede ser que de pronto le digan que le tienen que quitar la vesícula, ¿no? Y ese paciente jamás ha estado en un quirófano y le aterra la idea y entonces es la peor noticia que puede haber recibido en ese momento porque él creyó que ese dolor que tenía abdominal se trataba de algo que había comido en mal estado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como casi todo en psicología, tiene un lado subjetivo también. Entonces, esta mala noticia va a depender de la percepción también de este paciente, de su historia, ¿no? Decimos del background que traiga justamente este paciente. Y muchas veces cuando también tenemos, ¿no? Historias donde el paciente le estamos diciendo que lo que está sucediendo es algo catastrófico y como ya tiene una historia familiar de una enfermedad, puede ser que esa mala noticia tampoco la dimensione como lo peor. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante ver de dónde vamos a partir. La comunicación en salud siempre va a tener estos 3 actores. Y los 3 actores que están viendo ustedes en pantalla, que es el paciente, la familia y el equipo de salud, tienen la misma relevancia, vamos a decirlo así. No por ser la familia, no va a tener la participación que debe. En el equipo de salud, no por ser solamente el médico tratante, va a tener, si bien va a ser a lo mejor la cabeza del equipo, la participación multidisciplinaria va a hacer que este equipo de salud sea mucho más fuerte, mucho más sólido y, por supuesto, la atención a ese paciente y a esa familia va a ser de mucho mejor calidad. Y el paciente por sí mismo, nosotros tenemos que promover, ahorita vamos a ver algunos modelos de información, debemos promover que este paciente pues conserve su autonomía, sea un paciente activo y que asuma esta responsabilidad, este rol. El arte de comunicar, de pronto lo veíamos como una virtud, ¿no? Generalmente los psicólogos en nuestra formación, sobre todo universitaria y clínica, nos dan como estas herramientas, ¿no? Generalmente nos dicen, bueno, una persona que tiene buenas habilidades de comunicación va a ser un buen clínico, va a ser un buen psicólogo. ¿Por qué? Pues porque finalmente es una de las herramientas principales, ¿no? Con las que trabajamos todos los días. Sin embargo, también vemos que hoy en los equipos de salud es una necesidad. Desafortunadamente, en las asignaturas de las carreras como medicina, incluso como enfermería, y ya no se diga, por supuesto, en las subespecialidades, ¿no? Es increíble que no se contemple cuando menos una formación vaya programada y de protocolo, vamos a decirlo así, para que estos profesionales de la salud adquieran estas herramientas. Entonces, es ahí donde se convierte en una necesidad, porque de pronto tenemos a un muy buen médico que puede ser en lo técnico excelente, ¿no? Pero a la hora de comunicar
no lo hace bien. Y entonces genera una serie de conflictos, ¿no? Donde si bien tenemos al psicólogo en el equipo de salud, vamos a salir, ¿no? Un poco al rescate de esta situación, pero si no contamos con psicólogos en estos equipos de salud, pues el médico se enfrenta a muchos problemas en cuanto a la transmisión de la información. Incluso ha habido casos documentados donde las demandas simplemente se limitan a que no fue una comunicación clara. Hace unos días yo pertenezco a varios comités hospitalarios, entre ellos el comité de bioética, y comentaban en otro hospital, tuvimos una sesión conjunta de varios hospitales, comentaban el caso de una demanda donde el paciente que iba a ser trasplantado, además por un médico muy reconocido a nivel nacional, no le había comunicado exactamente en lo que consistía el proceso. Entonces, el paciente se sintió engañado, la familia, por supuesto, que se sintieron también engañados, porque además, bueno, era un proceso costoso, ¿no? Con larga espera para poderlo realizar, y esto llevó a que el comité de bioética de ese hospital tuviera que intervenir. Y afortunadamente en estos comités, bueno, pues la participación del psicólogo es fundamental. Entonces, esto abre dos líneas de retos, vamos a decirlo así. Contar con programas educativos que contemplen en sus asignaturas las habilidades de comunicación y los entrenamientos enfocados a sensibilizar al personal de salud, que eso también es sumamente importante, ¿ok? Ya tenemos la situación, ¿qué tenemos que hacer? Este entrenamiento tiene que ser sistemático y tenemos que hacerlo como educación continua. Ahora bien, ¿a qué le llamamos transmisión de estas malas noticias? La transmisión de la información médica va a ser el resultado de un proceso. Ojo, no es el encuentro entre el médico y el enfermo, o sea, el médico y el paciente, ¿no? Tiene que verse como un proceso complejo, ¿no? Que se va a ver alterado por múltiples factores, tanto del paciente como del profesional de la salud y de la situación misma. Entonces, este es un proceso humano, ético y médico-legal. Y ahorita van a ver por qué meto el tema de la ética, porque es sumamente importante conocer algunos principios que van a regir justamente este comportamiento. Hay dos modelos de información que se han utilizado en el campo de la salud y uno de ellos es el paternalista. Este es un modelo que afortunadamente se encuentra cada vez menos vigente, pero que aún, ¿no?, en nuestra práctica lo llegamos a ver en algunos médicos. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, pues básicamente, como dice la diapositiva, es que tanto los profesionales como los cuidadores, ¿no?, tienden a filtrar de alguna manera la noticia al paciente en este afán de protegerlo, por supuesto, y de mantener esta esperanza viva y que su estado de ánimo no se afecte. Este modelo, el paciente pues no es un paciente activo, ¿no? Y por lo tanto a la hora de tomar decisiones no se le considera como debería de ser incluso un derecho. Si hay alguna duda o hay algún comentario, acuérdense de la dinámica ahí de levantar la manita y como yo estoy compartiendo ahorita la pantalla, no los veo mucho, pero bueno, voy a estarme asomando para poder tener su participación. En este otro modelo, que es el autónomo, es un modelo mucho más activo, más vigente y es el que debemos promover, ahora que ya lo vamos a conocer, donde los profesionales tendemos a ofrecer justamente a los pacientes la información honesta, completa, con una adecuado lenguaje, por supuesto, y entender que los pacientes tienen un papel clave, ¿no?, en la toma de decisiones, tanto para su tratamiento como para lo que es la transmisión de esta información a su familia también. Hay varios modelos de comunicación de estas malas noticias. El más conocido, que es el que vamos a trabajar ahorita, es el modelo de Buchman. Buchman con una serie de colaboradores en 2002 proponen estas 6 etapas, que por sus siglas en inglés, que es SPIKES, ¿no?, tiene que ver con preparar la sesión informativa, tal como lo ven en la diapositiva, averiguar qué es lo que el paciente sabe, ¿no?, también invitarlo, ¿no?, o hacer como esta indagación de qué es lo que quiere saber, explorar también qué información quiere compartir, ser empático y responder y respetar los sentimientos propios del paciente y también tener una planificación y un seguimiento a este proceso. Entonces, si se dan cuenta, la transmisión de estas malas noticias
No es un acto, como decíamos al inicio, nada más donde me siento frente al paciente. Es un proceso y es un proceso complejo y ahorita les voy a compartir algunas otras claves que nos van a servir como de manera muy sencilla en nuestra práctica diaria. Estas son las claves que les quiero compartir. Antes de empezar con cada una de ellas, quisiera partir de lo siguiente. Es muy común que de pronto tengamos en la consulta o en el equipo, ¿no? Vamos a llamarle la sesión, eh, al paciente, ¿no? Que se le tiene que dar un diagnóstico catastrófico, vamos a imaginar un cáncer avanzado, y a este paciente generalmente la familia lo que suele hacer es generar un vínculo con el equipo y decir, ahorita no nos comente nada de lo del diagnóstico porque no queremos que mi papá o mi abuelito sepa, ¿no? Entonces empieza a haber algo que llamamos conspiración del silencio, que es esta estrategia que tiende o tiene el objetivo de proteger obviamente al paciente, pero que empieza a generar una distorsión justamente entre la realidad, ¿no? Y lo que debemos hacer. Entonces, es muy común que de pronto, si tenemos al paciente enfrente y la familia por atrás nos dice, eso no lo diga, no lo mencione, no diga cuánto tiempo va a tener que estar hospitalizado, cuál es el procedimiento, o si ya no hay tratamiento curativo. Entonces, pone obviamente en una situación incómoda, pero además poco ética al equipo médico a la hora de transmitir la información. Suele pasar también con mucha frecuencia que el paciente, ¿no? Lo dejamos en la sala de espera y entra únicamente el familia responsable, esposa o hijos, y entonces también establecen esta petición de no queremos que sepa, ¿no? Entonces, ahí el trabajo, si se dan cuenta, es previo, ¿no? A lo que sería la sesión informativa. Hay que sensibilizar a la familia, hay que hablar de los derechos del paciente y uno de los derechos de este paciente es conocer su diagnóstico, tener la información verídica y también así poder tomar las mejores decisiones respecto a su tratamiento. Entonces, antes justamente de iniciar con una sesión informativa donde a lo mejor yo soy parte del equipo de salud y tengo la capacidad y las habilidades de decirle al equipo, vamos a convocar a una sesión informativa al paciente y a la familia, donde esté a lo mejor el médico tratante, a lo mejor el cirujano, a lo mejor también el médico de cuidados paliativos, el psicólogo, por supuesto, si tenemos ahí algún coordinador o supervisor de enfermería, que es muy importante su participación también, en algunos hospitales trabajo social. Comprendiendo entonces esta sesión, nosotros podemos de alguna manera prever justamente, porque ya hicimos este análisis donde la familia a lo mejor trae este tema de conspiración de silencio, o a lo mejor también nos damos cuenta que vamos a tener algunas barreras de comunicación y nosotros podemos desarrollar justamente esas estrategias para facilitar esto. Entonces, ¿cuáles son las claves a considerar para informar? Bueno, pues la preparación. Como bien lo tomamos del modelo de Buckman, aquí agregué algunos otros que me parece que pudieran ser muy útiles en nuestra práctica diaria. La preparación consiste en conocer la historia clínica del paciente, conocer las expectativas del paciente y saber si el paciente acudirá o estará solo o acompañado a esta sesión informativa. Esta preparación nos va a permitir justamente no tener que buscar en todo lo expediente, ¿no? Como de pronto pasa, el estudio de tomografía de hace 20 días, que a lo mejor no tengo fresco, es incluso, ¿no? Imaginar un poco esta sesión y cómo la quisiéramos desarrollar. Entonces, preparamos toda la documentación, tenemos la historia clínica del paciente, tenemos a los actores, ¿no? O integrantes de este equipo de salud convocados, y voy al segundo punto, que es el lugar y tiempo para esto. A veces no tenemos el tiempo suficiente para comunicar esto. Vamos a imaginar una escena donde el paciente está en una unidad de cuidados críticos o en urgencias y a lo mejor lo tenemos que hacer todo en una sola sesión y en 10 minutos en lo que la familia se reúne para entrar con nosotros. Entonces, esto lo tenemos que hacer de manera sistemática. Imaginemos otro escenario donde es un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, avanzada, con comorbilidades añadidas, donde sí tengo tiempo de convocar, ¿no?, a esta sesión y donde a lo mejor incluso esta sesión no la llevo en una sola edición, sino a lo mejor
la llevo en 2 o 3 momentos diferentes, entendiendo también las reacciones y necesidades de nuestro paciente y familia. Entonces, este segundo punto de lugar y tiempo va a depender muchísimo de cada paciente y de cada situación, por supuesto. Vamos a tratar de promover que sea en un lugar cómodo, confortable y privado. Por favor, voy a hacer hincapié en este punto. Les he platicado incluso ahí en algunos de los diplomados que hemos compartido que una de mis experiencias en un hospital privado, infantil, donde además tuve la fortuna de crecer mucho dentro de esta área, inicialmente no se tenía una sala de informes. Entonces, pues yo iba llegando prácticamente, tendría una semana ahí en ese hospital y me topé con un médico, un neurocirujano que le estaba explicando a los papás de un pequeñito cómo había sido la cirugía después de 8 horas, ¿no? Este informe se lo había dado a la familia en las escaleras, ¿no? En el pasillo, justamente saliendo del quirófano y entre la terapia intensiva, sin ningún tipo de contención, por supuesto. Recuerdo muy bien la escena, la mamá sentada, devastada, por supuesto, en las escaleras, el papá tratando de contenerla, pero tratando también de entender la información que el médico daba. Y el médico, la verdad, también se percibía muy incómodo, porque no era el mejor momento, no era el mejor lugar para dar una noticia así. Afortunadamente, ante esta sensibilidad, desarrollamos espacios para esto, ¿no? Tenemos que, si nosotros estamos en una institución, debemos promover con la gente que pueda gestionar esto, un espacio que sea justamente esto, privado y confortable, donde pueda yo tener una mesita con un par de botellas de agua, con unos Kleenex, con un teléfono, ¿no? Donde puedo yo solicitar algún tipo de apoyo, donde tengamos esta privacidad para que el familiar también se sienta, o el mismo paciente, atendido e importante, y no en la central de enfermería donde hay mucho ruido, donde hay muchos estímulos, donde tenemos una bomba por allá de infusión sonando, donde ya corrió por acá un camillero. Entonces, todo eso van a ser elementos que van a hacer que nuestra información pueda ir a un camino o a otro, que sea exitosa nuestra comunicación o no. También otro de los puntos importantes dentro de este segundo clave, vamos a decir así, va a ser evitar interrupciones. Como les decía, imagínense si el médico que está intentando dar esta información recibe una llamada, la enfermera ya le interrumpió para decirle que a cuánto va a pasar la solución de tal paciente. Entonces, en ese momento el paciente y el familiar que están recibiendo la información se pierden, ¿no? Hay que comprender también el punto de la duración. La duración tiene que ser la necesaria para informar, observar la reacción del paciente y la familia, ¿no? Su reacción emocional. Y también para tener tiempo para responder las preguntas. A lo mejor en ese momento no tengo que presionar en decir, tenemos que hacer ahorita las preguntas y tiene pues 5 minutos para hacerlas. ¿Me explico? Nosotros debemos promover también que si el familiar o el paciente en ese momento no tiene preguntas, podemos tener una segunda sesión para que puedan justamente tener esta expresión de inquietudes. Si la familia en ese momento tiene muchas preguntas, nosotros tenemos que tener la apertura y disposición de llevar el tiempo necesario para que la familia y el paciente se queden tranquilos e informados. Esto suele pasar, ¿no? Que de pronto tenemos por ahí algunos médicos que, bueno, dan la información rapidito, ¿no? Y pues entre más rapidito lo doy, menos chance doy también de que haya preguntas, y entonces en ese momento, bueno, pues yo paso más tarde y se van, ¿no? Y nos dejan ahí la bomba a punto de explotar. Y a veces también entonces el psicólogo se convierte en bombero, ¿no? Porque tiene que ir a apagar justamente esa situación de crisis cuando lo que teníamos que hacer era contener, ¿no? Que es parte importante de este trabajo que hacemos en el campo de la salud. La tercera clave es la comunicación como tal, que es averiguar el grado de información que tiene el paciente. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Es importante echar mano de algunas herramientas incluso que hoy existen en las iPads, ¿no? En las tablets, que nos pueden permitir explicar, ¿no? Lo que tiene que escuchar ese paciente. A lo mejor si estamos hablando de metástasis, bueno, pues justamente, ¿no? Hay muchas aplicaciones que nos permiten esto.
Si se trata de una cirugía compleja, existen mapas, ¿no?, interactivos donde el médico puede explicar cómo va a hacer una conexión intestinal o por qué va a hacer una ileostomía y demás. Entonces, si se dan cuenta, ahí en la intención de proporcionar información clara y sencilla, los psicólogos también tenemos como este chance de decirle al médico, mira, tenemos todas estas herramientas para que ese paciente no tenga una barrera de comunicación. A lo mejor él es más visual, ¿no? Si se trata de un niño con más razón, entonces podemos utilizar desde los dibujos clásicos hasta este tipo de herramientas multimedia. Y también en la comunicación va a haber un punto clave que es corroborar que el paciente esté comprendiendo la información que le estoy dando. Si en ese momento el paciente está teniendo un shock, no me está escuchando, yo estoy, por mucho que estemos hablando el equipo de salud con mucha claridad, si yo percibo que ese paciente se ha quedado en las primeras frases que le di, es momento de pausar, darle espacio, promover que exprese lo que está pensando, lo que está sintiendo y que si desea que continuemos con esa sesión. Muchas veces los familiares o los pacientes dicen, necesito un tiempo, nos pueden dejar solos y regresamos y retomamos. Eso es también muy valioso. En cuanto a los aspectos emocionales, justamente no, de ahí se deriva esta necesidad de identificar y respetar la respuesta emocional del paciente, ser empáticos y contener. Ojo, muchas veces como no tenemos este entrenamiento, de pronto escuchamos que el médico suele darle información. Voy a poner un ejemplo, estamos hablando de su familiar no tiene ya, o sea, el paciente ya no tiene posibilidades de un tratamiento curativo, estamos en una etapa terminal, tiene mucho deterioro y es cuestión de horas, ¿no?, que pueda fallecer. En ese momento puede ser que el familiar responda diciendo, no puede ser, teníamos muchos planes, él es muy joven, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos pequeños? Esto no puede estar pasando, ¿no? Y una respuesta, ¿no?, que suele suceder cuando no tenemos este entrenamiento adecuado es decirle, no, no piense así. No, mire, pues es que ya estaba muy malito cuando llegó aquí. Eso no es ser empático y eso definitivamente no va a permitir que el paciente exprese o el familiar exprese lo que necesita. Lo que nosotros debemos promover ahí es esta empatía a través de frases como comprendo que en este momento tenga esas preguntas, ¿no? Entiendo que le preocupe el tema de sus hijos, ¿no? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué es lo que necesita? Entonces, de esa manera podemos hacer que ese familiar pueda tener una escucha mucho más activa y también pueda tomar decisiones. El quinto punto clave aquí son los aspectos familiares. Conocer a la familia y su dinámica es totalmente una responsabilidad de la participación del psicólogo. Muchas veces nosotros le podemos dar al equipo de salud esos elementos clave para decir, mira, la familia está compuesta por tal, la mamá es la que toma las decisiones, el papá es mucho más pasivo, sin embargo, hay un hermano que no es el que toma las decisiones por el aspecto económico, podemos hacer incluso, ¿no?, todo este esquema donde podemos decir con quién podemos dirigirnos con más facilidad, quién va a ser quien tome las decisiones, anticiparnos muchas veces a identificar esta red de apoyo y también identificar los puntos rojos, es decir, quién nos puede atacar, quién puede responder de manera agresiva, con quién vamos a tener a lo mejor algún conflicto en el momento en el que si no desarrollo yo. Un ejemplo, una sesión informativa donde les vamos a decir que el paciente crítico ya no tiene posibilidades de recuperación y de pronto encontramos que uno de los hijos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un señor 90 y tantos años, desnutrido, con síndrome de desgaste por posiciones, de postración, tiene úlceras, bueno, diabetes, hipertensión, cardiópata, insuficiencia renal, bla, bla, bla. Entonces es un paciente que a lo mejor, pues en casa lo mantenían ya sin movilización y por ahí, bueno, la hija que le cuida, ¿no?, trae un desgaste importante como cuidador primario, pero hay un hijo que, bueno, no se ha involucrado mucho, pero es el que nos va a reclamar, es el que va a generar cuestionamientos importantes de
vamos a poder prever incluso una situación donde yo voy a poder sugerir que en esta sesión tengamos un área mucho más abierta, donde pongamos varias sillas, donde tengamos oportunidad de escuchar, ¿no?, a cada miembro de la familia, donde podamos contener una situación incluso de violencia y además también, ¿no?, decirle al hospital o decirle a las autoridades, oye, tenemos esta situación crítica por si necesitamos algún tipo de apoyo. Entonces, ubicar al cuidador primario también va a ser súper necesario para poder dirigir hacia él la contención específica que necesitan. Recordemos que el cuidador primario va a cargar no solo con este desgaste físico, sino también el emocional, y muchas veces es quien, si no trabaja bien, pues va a tener mucha culpa, ¿no?, al ver que su familiar, el paciente, no progresó a pesar de sus cuidados. Y también vamos a ubicar como sexto punto los factores socioculturales, que es conocer los aspectos, ¿no?, del paciente y respetarlos. De pronto vamos a tener pacientes que por desconocimiento o por cultura no quieren someterse a ciertos procesos, puede haber barreras de comunicación y también incluso vamos a tener la necesidad de adaptar esta información, como les decía, a la familia, ¿no? Puede ser que el familiar digamos, legalmente responsable y el mismo paciente, pues tengan una situación socioeconómica baja, donde a lo mejor su nivel educativo es muy bajo también y donde a lo mejor, bueno, pues justamente tenemos que adaptar esa información a este tipo de paciente porque tienen el mismo derecho. Finalmente, hay dos aspectos más que considerar, que es la espiritualidad, que es conocer y respetar estas creencias religiosas del paciente. Recordemos que también es uno de sus derechos, ¿no?, mantener esta parte activa, incluso dentro de los hospitales. Nosotros debemos trabajar de manera conjunta con consejo espiritual y religioso, promover por ahí con relaciones públicas o trabajo social, acercarle al paciente y a la familia esto que le puede dar mucha tranquilidad y también identificar qué tanto influyen estas creencias en el proceso de recuperación y muerte, porque eso también va a ser fundamental en el tema de la comunicación. Muchas veces la familia misma nos dicen, no, es que bueno, si Dios así lo quiere, entonces no, ya no tenemos más que esperar, es que es la decisión de Dios, y muchas veces en eso se quedan y no toman decisiones. Entonces, respetar, sí, y promover, por supuesto, que esta autonomía y la actividad, de la propia decisión del familiar y del paciente, bueno, se mantengan también lo menos influenciados por esto. Y la actitud del psicólogo, creo que es también muy importante este punto clave, que es mantener contacto visual, por supuesto, tener una escucha activa y empática, como les ponía ya algunos ejemplos, y respetar, por supuesto, los derechos del paciente y no olvidar los principios éticos. Creo que ahí nosotros también podemos hacer que el equipo de salud se torne, ¿no?, mucho más apegado a estos lineamientos éticos, a los derechos del paciente. De pronto, como les digo, los médicos o el equipo de salud, bueno, tiene prisa, ¿no?, de alguna manera por comunicar esto para no involucrarse tanto con los pacientes porque nos da miedo, tampoco a veces sabemos cómo hacerlo, no tenemos en nuestra formación este tipo de práctica. Entonces, no, recordemos que, bueno, el ser técnico y ser muy bueno en eso está muy bien, pero si nos falta esta otra parte, pues quedamos muy cortos en esta atención. Vamos a hablar brevemente de las razones que pueden justificar no informar el diagnóstico o pronóstico de este paciente. El estado mental del paciente mismo, es decir, si detectamos que a partir de un examen del estado mental hay un deterioro de las funciones cognitivas, algún trastorno psiquiátrico, bueno, pues se considerará que no, el paciente no puede recibir esta información y se deberá asignar, obviamente, un familiar responsable, que generalmente es quien ha estado como apegado a la hospitalización del paciente o a sus consultas, o hay una pirámide de pronto de decisiones que podemos considerar, que sea la pareja, que sean los hijos o los padres, ¿no? Y de esa manera poder designar justamente estos familiares que reciban esta información. La edad del paciente es otro punto importante. Aunque sean menores de edad, tienen derecho a recibir la información. Siempre hay que cuidar que tengamos un consentimiento firmado de los padres o tutores para poder compartir la información médica. Y también el hecho de que sean personas, por ejemplo, de edad avanzada, de pronto nos dicen, no, pero ¿qué sentido tiene que mi abuelito sepa lo que tiene? Bueno, pues, el sentido es el derecho, ¿no? O sea,
tiene derecho a saberlo, pero es que se va a decaer. Bueno, le vamos a ayudar justamente a tener algunas estrategias para que su estado de ánimo se mantenga, ¿no? Pero muchas veces llevamos al paciente, pues, con mentiras, ¿no? Incluso a las consultas, o sea, de pronto es, vamos a ir a que te vea un doctor, abuelito, pero no le dicen, ¿no? Que es cuidados paliativos, tampoco le dicen que lo van a internar, entonces, pues los pacientes al final del día se sienten engañados sin importar la edad que tengan. Si se trata de un pequeño, tenemos muchas estrategias también, como les decía, multimedias, para explicar lo que tenemos que hacer, por ejemplo, colocar un catéter, o cuando se trata de malas noticias, por supuesto, el trabajo en oncología recobra mucha importancia esto de las malas noticias porque, bueno, con frecuencia nos enfrentamos a diagnósticos ya catastróficos, ¿no? En los pequeñitos, y que muchas veces los papás dicen, es que no sé cómo le vamos a decir a nuestro hijo que pues tiene una leucemia muy avanzada, que ya no es candidato a trasplante, y que quizás, ¿no? En este momento, bueno, pues no sabemos, nos da miedo, ¿no? Decirle o cómo decirle. Entonces ahí desarrollamos estrategias pues donde el niño pueda entender la información de manera sencilla, donde puede expresar sus temores, sus necesidades. Yo recuerdo muy bien y siempre me gusta compartir esta vivencia, ¿no? Un pequeñito que los papás tenían mucho más miedo de decirle, ¿no? De esta leucemia avanzada. Y cuando la familia nos pidió al equipo de psicología que interviniéramos, el niño dijo, bueno, me puedo quedar solo con Violeta, y entonces me quedé solo con él. Le dije, bueno, cuéntame. Ya le habíamos dicho, por supuesto, que era una leucemia avanzada, que íbamos a tener tratamiento paliativo. Recuerden que nunca decimos ya no hay nada que hacer, ¿no? Siempre hay que ofrecer tratamientos que controlen el dolor, que controlen la ansiedad. Y en ese momento él dijo, bueno, me preocupa mucho quién se va a hacer cargo de mi perro y de mis peces, ¿no? Entonces, el niño tenía muy claro que el proceso de muerte era algo que seguía y que le daba pendientes, o sea, él tenía pendientes por resolver. Y justamente es ahí donde le damos la oportunidad al paciente, al dar una mala noticia, de poder decidir. No siempre tenemos esta oportunidad de entablar esta sesión informativa con el paciente, insisto, cuando son áreas críticas como terapia intensiva, donde el paciente está intubado, donde no le podemos decir, solamente el trabajo es con la familia, donde el paciente llega a urgencias en estado grave y tampoco podemos intervenir, porque lo más importante a lo mejor es, ¿no? Meterlo a cirugía. Pero tenemos áreas, por ejemplo, donde sí tenemos este trabajo previo, ¿no? Cuidados paliativos, obviamente en oncología, ¿no? Podemos ir identificando estas etapas. En medicina interna también tenemos mucha oportunidad de que cuando ya tenemos enfermedades crónicas, avanzadas, bueno, poder trabajar con estos pacientes. En el área de trasplante no se diga. Entonces, pues las malas noticias van a depender, como les decía yo en un inicio, de cada paciente, ¿no? De manera individual vamos a tener que hacer estas estrategias para adaptarlas justamente a estas necesidades. Y finalmente, otra de las razones que pueden justificar no informar serían las barreras de comunicación, ¿no? Las semánticas, que son los lenguajes. Bueno, hay diferentes idiomas, bueno, pues buscaríamos siempre un traductor. Si no se tiene, hay que buscar la manera de que el paciente siempre obtenga la información. Otra barrera psicológica, ¿no? Donde el paciente esté en shock con la familia y en ese momento no se pueda hacer la sesión informativa, pero se buscaría otro momento donde, por ejemplo, a lo mejor es un paciente que tuvo una situación de violencia y está en shock y no puede ni siquiera respondernos, entonces a ese paciente no se le da a lo mejor en ese momento la información, pero sí a la familia. Y hay otros, ¿no? Fisiológicas y ambientales, donde a lo mejor tenemos un paciente con limitaciones importantes, buscar obviamente la comunicación braille, la comunicación de señas. O sea, aquí la idea es que la barrera de comunicación se rompa a través de diferentes estrategias. Y las ambientales, que les decía yo bien, es una barrera importante. ¿Dónde voy a hacer la información? Si veo que en ese momento estoy en la sala de urgencias y hay muchísimo movimiento y la gente está llorando y no es el mejor momento, entonces tengo que buscar otro momento antes de que esto se genere como una barrera de comunicación. Ya a manera de reflexión y conclusión, y antes obviamente de escuchar sus preguntas o comentarios, me gustaría dejarles estos 3 puntos, ¿no? La decisión de callarse el diagnóstico no hace desaparecer la enfermedad. Los códigos éticos y legales abogan más por la autonomía de los enfermos, y eso es un punto que debemos nosotros llevar a nuestra práctica diaria. Y la conspiración del silencio sigue siendo una práctica con bastante frecuencia, ¿no? En nuestro entorno, y debemos saber también cómo
abordarlo para poder romper con esta conspiración y obviamente hacer que la familia y el paciente pues sean mucho más activos. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ir con ustedes y escucharlos, porque creo que aquí lo importante también es saber, bueno, esta información, cómo la puedo llevar. Yo los invitaría a que, además, bueno, los que no han tenido la oportunidad de inscribirse a los diplomados, este tema de malas noticias también lo damos en el diplomado de psico-oncología. Y, bueno, obviamente invitarlos, ¿no?, a que se echen un clavadito ahí en los diferentes diplomados que tiene IPSIARTE, porque de verdad nos dan muchísimas herramientas que nos sirven en la práctica diaria. Entonces, bueno, pues ahora cedo un poco acá el micrófono para ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda.